Nunca imaginé que mi vida estaría marcada por una traición tan cruel, pero, pensándolo bien, supongo que fui ingenua. Siempre he sido la estable de la familia. Práctica, confiable, la sensata de la casa, como a todos les gustaba decir. A menudo bromeaba diciendo que yo era una lección ambulante de responsabilidad. No porque me gustara, sino porque alguien tenía que serlo. Mi nombre es Ana y tengo 28 años. Siempre he vivido sola. Labré mi propio camino después de terminar la universidad y conseguir un buen trabajo en marketing. No era de gastar mucho, y no me importaba no tener la ropa más moderna o el celular más caro. Me bastaba con mi acogedor departamento, un ingreso estable y una escapada de fin de semana de vez en cuando para recargar energías. Desde que me mudé había ahorrado bastante. No solo para emergencias, sino también para mi futuro. Soñaba con comprar una casa algún día o tal vez iniciar mi propio negocio. Algo que fuera realmente mío. Luego está Jessica, mi hermana menor por 2 años. La diferencia entre nosotras era muy evidente, aunque yo nunca dejé que eso me afectara. Mientras yo era cautelosa, Jessica era impulsiva. Le encantaba ser el centro de atención. Movía todos los hilos para asegurarse de ser la persona más comentada en la sala. Era de las que compraban un vestido de diseñador y se iban a una fiesta lujosa solo para publicar las fotos en redes sociales. Tenía una forma de hacer que todo pareciera un cuento de hadas, especialmente en lo que se refería a sus relaciones. Siempre tenía novio y, si no, enseguida buscaba a alguien para llenar ese vacío. Yo la amaba, pero a veces me agotaba, sobre todo cuando me criticaba por no ser lo suficientemente sociable o divertida. Su prometido, Adam, le venía como anillo al dedo. Encantador, adinerado y siempre a su disposición. Sus padres tenían buena posición económica, y desde el momento en que se conocieron, estaba claro que Jessica veía esa relación como algo más que amor. Era la entrada a la vida que siempre había soñado. Y aunque la familia de Adam no era de consentirla abiertamente, él hacía todo lo posible para que ella se sintiera especial. Todo lo que Jessica pedía, él se lo conseguía, casi como si toda su existencia girara en torno a cumplir sus deseos. Sin embargo, a medida que avanzaban los planes de la boda, sentí un cambio en la dinámica familiar. El matrimonio se había convertido en la gran obsesión de Jessica. Todo giraba en torno al día perfecto, el lugar perfecto, el vestido perfecto, todo perfectamente calculado. La manera en que hablaba de ello, uno pensaría que estaba organizando la boda de la realeza. Y en su mente, probablemente así era. No me pidió mi opinión y no le importaba que yo no estuviera particularmente interesada en los detalles. Al fin y al cabo, ¿qué sabía yo de bodas? Estaba soltera y no las necesitaba. Y así, una vez más, me encontré en segundo plano, mirando cómo el mundo de Jessica lo devoraba todo a su alrededor. Mis padres, bueno, ellos siempre habían consentido a Jessica. No porque no me quisieran, sino porque ella siempre fue un poco más intensa, exigente. Supongo que consideraban su energía algo encantador. A mí me llamaban la tranquila y responsable. Y aunque entendía a qué se referían, dolía. Siempre dolía. Aún así, trataba de que no me afectara. Yo seguía trabajando, ahorrando y soñando con un futuro que no implicara bodas dramáticas ni reuniones familiares en las que casi siempre era la última en ser tenida en cuenta. Me mantenía al margen y me enfocaba en la vida que estaba construyendo. Entonces llegó el día en que volví a mi departamento tras un viaje de trabajo, cansada pero satisfecha por el deber cumplido, solo para darme cuenta de inmediato de que algo andaba mal. La caja fuerte de mi armario, donde guardaba mis ahorros, estaba ligeramente abierta. Mi corazón dio un vuelco. No era extraño que guardara mi dinero ahí, en efectivo, por si acaso, una de esas costumbres heredadas de una familia que siempre había desconfiado de los bancos. Pero ahora, al acercarme, vi que el contenido de la caja no estaba como lo había dejado. Los billetes estaban desordenados y faltaban varios. Me costó un instante asimilar lo que veía, pero cuando la realidad me golpeó, lo hizo con fuerza.
Inmediatamente tomé mi teléfono y empecé a revisar mis registros. Efectivamente, la cantidad que debería estar allí, el dinero que había ahorrado cuidadosamente durante años, había desaparecido. Miles de dólares. Llamé a Jessica. Contestó después de unos timbrazos, casi demasiado rápido. «Hola, ¿qué pasa?», preguntó con su típico tono cantadito, sin la menor idea de lo que estaba a punto de soltarle. «¿Dónde está el dinero de mi caja fuerte?», le solté, tratando de mantener la voz firme. Hubo un silencio al otro lado. «¿De qué hablas?», respondió, aunque percibí un ligero nerviosismo en su voz. «Te estoy preguntando, Jessica». Traté de no sonar tan alterada. «¿Dónde está el dinero de mi caja fuerte?». Revisé y faltan miles de dólares. Vaciló un momento. «Ah, eso. Lo usé, Ana. Tenía que hacerlo. Es para la boda». Me quedé mirando el teléfono, incrédula. «¿Qué? ¿Cómo que lo usaste?». «Era mi dinero. Ni siquiera me preguntaste». «Estás soltera, Ana. ¿Para qué necesitas ese dinero? No es como si tuvieras en qué gastarlo». Sus palabras me dolieron más que nada que hubiera escuchado antes. Traté de mantener la calma, pero sentía la rabia bullendo en mi interior. «Lo tomaste sin pedir permiso. No tenías derecho. Ese dinero era para mi futuro». «Bueno, lo siento», contestó con un tono entre indiferente y altanero, «pero no voy a disculparme por tomar un poco de dinero para asegurarme de que mi boda sea perfecta. Tú no lo entenderías, pero tenía que hacerlo. ¿De acuerdo?». El mundo pareció girar a mi alrededor, con sus palabras aplastándome como una ola. La audacia, la soberbia. En ese momento decidí que ya era suficiente. No dejaría que se saliera con la suya. Pasé los días siguientes en una especie de niebla. Mis pensamientos iban a mil, mis emociones eran un nudo imposible. Cada vez que cerraba los ojos, veía la caja fuerte, mi caja fuerte vacía. El lugar donde había guardado tan cuidadosamente mis ahorros, ahora saqueado. Me sentía traicionada, con un peso aplastante en el pecho del que no podía librarme. No sabía cómo seguir adelante con todo esto, pero tenía claro que no podía dejar que Jessica se saliera con la suya. No era de las personas que disfrutan la confrontación. De hecho, la detestaba. Me resultaba más fácil encerrarme en mi burbuja, callar, dejarlo pasar por el bien de la paz familiar. Pero esta vez, no. Esta vez no iba a hacer la vista gorda ni fingir que todo estaba bien. Mi hermana había cruzado una línea que no pensaba ignorar. Lo peor era que, a pesar de todo, seguía sin entender del todo qué la había llevado a actuar así. No estaba en problemas económicos, no estaba desesperada, ni siquiera necesitaba mi dinero, simplemente lo quería. Me había robado, no porque no tuviera otra opción, sino porque se sentía con derecho, porque creía que su boda valía más que mi futuro, más que mis ahorros. Sabía que tenía que enfrentarla, pero el momento lo era todo. Conocía a Jessica, era dramática, y además, le encantaba la atención. Si la confrontaba antes de tiempo, lo retorcería todo hasta ponerse como la víctima. Era experta en hacerlo. Necesitaba encontrar la forma de obligarla a enfrentar la verdad sin darle oportunidad de voltear la tortilla. Y entonces caí en la cuenta. La fiesta de compromiso. Esa que había estado preparando durante meses, de la que tanto hablaba. Faltaban apenas unos días. Allí estaría toda la familia, todos mirando. Me sentía un poco mal, como si estuviera tendiéndole una trampa, pero en parte, así era. Y odiaba que hubiera llegado a ese punto, pero no pensaba dejar que saliera impune. No esta vez. Llegó el día de la fiesta de compromiso y apenas podía fingir una sonrisa. Pasé horas decidiendo qué ponerme, optando por un sencillo vestido negro, nada llamativo. No necesitaba destacar, solo tenía que dejar claras las cosas. Tenía el estómago revuelto mientras me miraba al espejo, acomodándome el pelo, asegurándome de que todo estuviera en orden. No quería parecer desesperada, pero sí segura de mí misma. Necesitaba ser la persona que normalmente no era. Audaz, decidida, sin miedo.
Conduje hasta el lugar, repasando mentalmente todo lo que planeaba decir. Cada posible escenario pasaba por mi cabeza, uno más dramático que el otro. Pero yo conocía la verdad, y eso era mi ancla. No necesitaba complicar nada, no necesitaba gritar ni montar un escándalo. Solo tenía que decir la verdad, contar lo que había hecho. El salón estaba decorado con mucho lujo, manteles blancos en las mesas, adornos florales elaborados, gente por todas partes, muchos de los cuales apenas conocía. La música sonaba suave de fondo, y por todas partes se escuchaban risas y murmullos alegres. Entonces la vi allí en el centro de todo, irradiando una felicidad que yo nunca antes le había visto. Parecía una princesa, con Adam a su lado, sonriendo de oreja a oreja, como si todo en el mundo fuera perfecto. Al entrar, sentí como algunas miradas se posaban brevemente en mí. El ambiente estaba cargado de tensión, y yo odiaba ser quien la incrementara. Pero no podía parar. Me dirigí primero a la barra, tratando de calmar los nervios. Pedí un gin tonic y mis manos temblaban un poco al dar el primer sorbo. Ya no había vuelta atrás. Tenía que hacerlo. Jessica me vio enseguida. La chispa de su mirada mostraba el típico fastidio de siempre. ¡Ana!, exclamó con voz algo exagerada, como solía hacer para llamar la atención. Llegaste. No estaba segura de que fueras a venir. Digo, no eres precisamente de bodas, ¿verdad? Forcé una sonrisa, aunque sus palabras me hicieron daño. Claro que estoy aquí, respondí, tratando de sonar relajada. No me perdería tu gran día por nada. No contestó de inmediato, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Te ves bien, dijo con un deje de sarcasmo. No tan lista para celebrar como el resto, pero supongo que así eres tú, ¿no? Apreté la copa en mis manos, sintiendo el frío del cristal. Aquello era el colmo. Dejé el vaso y la miré fijamente. Mi voz salió serena, pero se cortó el bullicio a nuestro alrededor. ¿Sabes? He estado pensando mucho en tu boda, Jessica, dije, observándola congelarse ante mis palabras. En todo lo que tanto te obsesiona. Su expresión cambió, sus ojos se entrecerraron. ¿Y eso qué se supone que significa? Soltó con un tono más alto, lo bastante para que algunos invitados se giraran a mirarnos. Adam, a su lado, parecía inquieto al notar la tensión. Hablo de la boda y de todo lo que has tomado. Continué. El dinero de mi caja fuerte, los miles de dólares que te llevaste sin preguntar, sin pensar un solo segundo en si yo también los necesitaba. ¿De verdad creíste que no lo notaría? Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. El rostro de Jessica palideció y sus ojos mostraron pánico. ¿De qué estás hablando?, balbuceó, intentando escapar de la situación, pero ya era tarde. Hablo de tu boda perfecta, dije con voz helada, esa para la que usaste mi dinero. Eres una ladrona, Jessica. La sala entera contuvo la respiración ante mis palabras. Por un instante, juraría que vi algo parecido a la vergüenza en su mirada, pero fue fugaz. Antes de que pudiera responder, los padres de Adam dieron un paso adelante, con los semblantes tensos. «Ana, ¿de qué estás hablando?», preguntó la madre de Adam con incredulidad. «Es sencillo», contesté, mirando a mi alrededor, sintiendo el peso de todas las miradas. Jessica me robó. Usó mis ahorros para financiar su boda de ensueño, y ahora pretende que yo lo ignore, que me calle como si no hubiera pasado nada. El rostro de Jessica se transformó en ira, pero ya no había marcha atrás. La verdad estaba fuera. Los días que siguieron a la fiesta de compromiso fueron caóticos. Me había preparado para un enfrentamiento directo, con gritos y reproches, pero nada me preparó para el silencio frío y sofocante que se instaló entre Jessica y yo. Después de exponerla delante de toda la familia, pensé que quizás habría una discusión fuerte, alguna explicación suya. Pero no. Fue como si todo comenzara a desmoronarse de una forma irremediable. Jessica no me habló en 2 días. Ni una sola palabra.
Durante un tiempo creí que estaría asimilando lo que había hecho, que necesitaba tiempo para entender la gravedad de sus actos. Pero no era eso. Ella no estaba reflexionando, estaba maquinando. La primera vez que volvimos a hablar fue porque ella me llamó. Su voz sonaba tensa, controlada, intentando ocultar la rabia. ¿Qué demonios, Ana?, exigió. ¿Tienes idea de lo que hiciste? Estaba en mi cocina, mirando por la ventana, sin saber cómo responder. Todavía me sentía herida, pero sabía que esta llamada llegaría tarde o temprano. Sé perfectamente lo que hice, dije, con un tono firme pero no airado. Te denuncié por robarme. Agarraste un dinero que no era tuyo y me negué a fingir que no pasó nada. La carcajada de Jessica sonó amarga y fría. ¿Robar? ¿De verdad lo llamas robar? Eres increíble. Tomé lo que necesitaba para mi boda. ¿Y tú qué? Juzgándome. Por favor, ¿no ves lo patética que eres? Sus palabras dolieron más de lo que pensé. Patética. Era su forma habitual de atacar cuando estaba a la defensiva, de hacerme sentir menos. Pero no me inmuté. Sabía que esto no se trataba de mí, sino de lo que era correcto. No tienes derecho a actuar así, Jessica, contesté, sintiendo cómo me temblaba la voz por la rabia contenida. No puedes tomar mi dinero, luego burlarte de mí y quedarte tan campante. Ay, ya sé, me interrumpió. Eres la santa de la familia, la buena, la que hace todo bien. ¿Y qué has logrado con eso? Nada. Nunca has tenido vida, nunca has tenido una relación de verdad, y ahora quieres hacerte la heroína. ¿Te crees mejor que yo? Me esforcé por mantener la calma. Esto no tiene nada que ver con sentirme mejor que tú. Se trata de lo correcto. Robaste mi dinero, y no voy a permitir que me trates así. Ella guardó silencio unos instantes. Podía escuchar su respiración agitada. Estás cometiendo un gran error, Ana, dijo por fin, con un tono helado. No sé qué te pasa, pero acabas de arruinar tu relación conmigo. Lo arruinaste todo. No supe qué responder. Quise gritarle lo mucho que me había herido, todo lo que había roto dentro de mí, pero simplemente colgué. No podía más. El silencio continuó y las cosas empeoraron. Jessica empezó a comportarse de manera errática. Me mandaba mensajes llenos de rencor, diciendo que estaba arruinando su boda, llamándome exagerada y desalmada. Incluso insinuó que yo estaba celosa de su boda y su vida. Pero yo lo tenía claro, la víctima era yo, no ella. Eso no la detuvo. Jessica era lista, manipuladora de una forma que yo no había visto antes con tanta claridad. Empezó a influir en el resto de la familia, contándoles su versión de los hechos, que yo era la culpable de todo, que estaba resentida porque no tenía vida propia y que no soportaba su felicidad. Lo típico de ella, darle la vuelta a la situación y centrar la culpa en mí. Y, ¿cómo no? Mis padres fueron los primeros en caer en su juego. Ellos no querían creer que su hija menor pudiera hacer algo tan ruin. Para ellos, todo se resumía a drama familiar y malentendidos, como si los miles de dólares robados no fueran más que una tontería. Estás haciendo una tormenta en un vaso de agua, Ana, me dijo mi madre cuando le conté las mentiras de Jessica. Está estresada por la boda, y tú sabes cómo se pone. Deberías dejarlo pasar. ¿Dejarlo pasar? No podía ni respirar con las palabras de mi madre. Había enfrentado a Jessica. Había alzado mi voz, y mis propios padres me pedían que me rindiera otra vez. Lo peor era que Jessica seguía. Ya no le bastaba con robarme. Ahora quería destruir mi reputación y mi dignidad. La escuchaba hablar con Adam y su familia, inventando más mentiras, diciendo que yo era inestable emocionalmente y que tenía segundas intenciones. Y Adam, su prometido, empezaba a creerle. Me llamaba, frustrado, diciendo que cediera por el bien de la boda, que las familias discuten a veces y que debía ser la persona madura. Parecía que el dinero y el estatus de la familia lo habían cegado, pero yo no iba a retroceder esta vez.
Ya no se trataba solo de dinero, sino de mi dignidad. Jessica quería manejarlo todo, ser siempre la reina, y usaría cualquier arma, incluida yo, para lograrlo. No le bastaba con haberme robado. Ahora pretendía manipular a todos para dejarme como la mala. Por mi parte, no me quedó más remedio que plantar cara. No podía permitir que siguiera pisoteándome, tratando de que el resto de la familia creyera que yo era la culpable. Entendí que esta lucha tendría un costo. No se trataba ya del dinero, sino de demostrarle que no podía salirse con la suya. Seguía haciendo mis planes, y esta vez Jessica tendría que afrontar las consecuencias. Tenía la verdad de mi lado y no pensaba dejarla escapar de nuevo, pero presentía que lo peor aún estaba por llegar. Finalmente llegó el día de la boda, y la sensación de angustia no me abandonaba. Todo me parecía mal desde el principio. La boda perfecta, la vida impecable que Jessica quería mostrar. Las mentiras, la manipulación, el robo, todo conducía a ese momento. Yo no podía simplemente quedarme callada. Ya había contado la verdad en la fiesta de compromiso, pero ahora tocaba rematar. Pasé la mañana intentando calmar mis nervios. Me puse frente al espejo, acomodando mi vestido y asegurándome de que cada detalle estuviera en su lugar. No estaba nerviosa por cómo me vería, sino por lo que estaba a punto de hacer, lo más difícil que había planeado en mi vida. La boda fue un espectáculo, tal como se esperaba. El lugar era impresionante. Una antigua mansión llena de lujos, con techos altísimos y paredes cubiertas de seda blanca. Había flores por todas partes, e invitados elegantísimos. Cada detalle estaba pensado al milímetro. Era exactamente lo que Jessica siempre había querido, y lo admito, casi sentía cierto respeto por todo el empeño que puso. Casi. Pero no se trataba de la boda en sí. Se trataba de una mujer que me había robado y que, después de eso, había tratado de pisotearme, arruinar mi vida, mi dignidad y mi reputación. Terminada la ceremonia, los invitados pasaron al salón para la recepción. Se escuchaban risas, música y el sonido de copas brindando. Sentía la mirada de la gente sobre mí al entrar. Mis padres lucían orgullosos de la novia, como siempre. Adam, rodeado de su familia, sonreía sin notar lo que estaba a punto de ocurrir. Pero Jessica, ella me vio inmediatamente. Su rostro se tensó y pasó una chispa de miedo por sus ojos. Mantenía una sonrisa para los invitados, pero yo notaba su nerviosismo. Sabía que no estaba en control y eso la aterraba. Me dirigí hacia la mesa principal, donde Jessica y Adam estaban sentados rebosando aparente felicidad. Sentí el corazón desbocado, pero tenía claro que no habría marcha atrás. Tomé aire y, sin titubear, hablé en voz alta para llamar la atención de todos. «Necesito que me escuchen», dije, con la voz firme. «Soy Ana, la hermana de Jessica, y estoy aquí para aclarar algunas cosas». La gente guardó silencio de inmediato. Las conversaciones se cortaron, y todas las miradas se posaron en mí. Jessica se ruborizó, furiosa, y trató de levantarse, pero se quedó inmóvil, sin querer perder la compostura. Adam me miró confundido, no entendía nada. «¿Verán?», continué, mientras Jessica preparaba su boda de cuento de hadas. «Hay algo que no les contó, algo que ha estado ocultando, algo que me ha pesado durante todo este tiempo». Vi cómo Jessica se ponía rígida. Buscó con la mirada a los padres de Adam, intentando que no me creyeran, pero era tarde. La duda ya estaba sembrada, la imagen de perfección comenzaba a agrietarse. «Estoy hablando del dinero que tomó de mí», dije, mi voz cobrando fuerza con cada palabra. «Miles de dólares que trabajé duro para ahorrar, dinero para mi propio futuro». Y Jessica lo tomó, sin permiso, sin preguntar, sin importarle que no era suyo. Hubo un murmullo colectivo, y algunas personas se removían incómodas en sus asientos. Jessica me miraba con rabia contenida, y abrió la boca para protestar. Pero yo no había terminado. «Sé que ha intentado pintarme como la villana», continué, diciendo que estoy celosa, amargada, que estoy arruinando su felicidad. Pero la verdad es que me robó.
Tomó algo que no le pertenecía y ahora se hace la víctima. Les ha manipulado para que me vean como el problema. Pero ya lo saben, ella es la ladrona. Jessica dio un paso hacia mí, levantando la mano como si fuera a bofetearme, pero me mantuve firme. Yo ya no era la hermana callada y responsable que podía pisotearse. «Basta», dije en voz baja pero firme. «Basta, Jessica. Me lo quitaste todo. Mi dinero, mi confianza, mi respeto, y pretendiste destruirme. Pero no pienso dejar que lo hagas más. No dejaré que arruines la vida de todos solo porque quieres lucir un vestido bonito». El ambiente pesaba como una losa. La gente apenas respiraba. Jessica temblaba de rabia, su cara deformada por la furia y la incredulidad. «¿Crees que eres la buena en esta historia?», espetó gritando. «¿Te crees una santa? No tienes idea de lo que es desear algo con todas tus fuerzas, necesitarlo de verdad. ¿Piensas que tomé tu dinero porque quise? Lo necesitaba, Ana. Claro, tú no lo entenderías. Tú nunca has tenido que luchar por nada». Noté que mis ojos se humedecían, pero no iba a llorar. «Claro que lo entiendo, Jessica», repliqué. «Pero lo que tú no entiendes es que no puedes robarle a la gente y esperar que te aplaudan. No puedes manipular a todo el mundo para conseguir lo que quieras». Entonces Adam se puso de pie, confundido y con el ceño fruncido. «Jessica, ¿es verdad?», preguntó con incredulidad. «¿De verdad lo hiciste?». «No es asunto tuyo», le cortó Jessica, perdiendo los estribos. «No lo entiendes. Nadie lo entiende». Pero ya era inútil. Los padres de Adam se acercaron, con el gesto cargado de desaprobación. Miraron a Jessica y luego a mí, como si encajaran las últimas piezas del rompecabezas. «Jessica», dijo el padre de Adam en voz baja, «tenemos que hablar. Esto no está bien». Sentí cómo el peso de todo ese momento caía sobre mi hermana. Su mundo perfecto se tambaleaba y no había forma de volver atrás. Su boda soñada quedaba opacada por sus propios actos. Por mucho que pataleara, gritara o fingiera, el daño estaba hecho. La verdad había salido a la luz. Me quedé de pie, con el corazón acelerado, sin nada más que decir. Era suficiente. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. Los días posteriores fueron un torbellino emocional. Y para mi sorpresa, no me importó gran cosa. La furia de Jessica en la recepción, sus intentos desesperados por negarlo todo, desencadenaron una serie de consecuencias que ya no podían detenerse. La verdad estaba fuera y no había escapatoria. El círculo familiar quedó descolocado, y el mundo de perfección de Jessica se derrumbaba a pasos agigantados. La primera llamada que recibí fue de mi madre, lanzándose a una operación de control de daños. «Ana, tenemos que hablar», me dijo con voz tensa. «Esto se ha ido de las manos». No me molesté en ocultar mi amargura. «¿A qué te refieres con se ha ido de las manos? ¿A que Jessica me robó miles de dólares y yo encima soy la mala? ¿A eso te refieres?». Guardó silencio un momento. «Tu hermana cometió errores, pero…» La interrumpí, hiriente. «¿Errores, mamá? Se llevó miles de dólares. Todavía la justificas». «No me estás escuchando», contestó, casi suplicante. «Sé que estuvo mal, pero es la familia. Todos hemos cometido errores, Ana. ¿Por qué no puedes simplemente dejarlo atrás? Dejarlo atrás». Sus palabras me dolían, pero no me sorprendieron. Siempre había sido mi madre la que prefería mantener la paz familiar a toda costa. Pero yo ya no era la misma. No iba a renunciar a lo que era justo, ni a minimizar lo que Jessica había hecho. «No voy a dejarlo pasar, mamá», afirmé con firmeza. «Ya tuve suficiente. Ella cruzó un límite y no voy a fingir que nada pasó». Hubo otro silencio largo. «Sé que estás dolida. Todos lo estamos. Pero, ¿no crees que ya es momento de seguir adelante?». Respiré hondo y noté que mi madre hablaba con voz temblorosa. Por un segundo, casi cedí. Pero sabía que no podía volver atrás, no después de todo.
No puedo pasar página, mamá, dije en un tono más suave, pero firme. Necesito que lo entiendas. La conversación terminó sin mucha más resolución, pero al menos pude soltar lo que sentía. Los días siguientes estuvieron llenos de llamadas incómodas y reuniones familiares tensas. Jessica me evitaba como si tuviera la peste, y cuando se dirigía a mí, lo hacía con una mezcla de enfado y cortesía fingida. Notaba el cambio en ella. Su máscara se había caído y ya no podía fingir. Había quedado expuesta como alguien egoísta, manipuladora e incapaz de asumir su responsabilidad. Unos días después, me llamaron los padres de Adam. Estaban molestos con lo ocurrido, como era de esperarse. Habían escuchado la versión de Jessica sobre la discusión familiar y, lógicamente, se posicionaban en defensa de su hijo y su futura nuera. Sin embargo, también eran personas sensatas, y presenciar la reacción de Jessica en vivo les impedía creer del todo su versión. «Ana, te debemos una disculpa», dijo el padre de Adam con voz más amable de lo habitual. La actitud de Jessica fue inaceptable. No debimos dejar que todo llegara tan lejos. Me quedé asombrada. Agradezco que lo digas, pero eso no cambia lo que pasó. Lo sé, admitió, pero al menos queremos que sepas que no aprobamos lo que Jessica hizo. Hablaremos seriamente con ella. No pude evitar sentirme un poco reivindicada. Al fin y al cabo, Jessica ya no era intocable. Por primera vez, alguien que no era yo veía su verdadera cara. Poco después, recibí una llamada de Adam. Habían pasado algunos días desde la boda y apenas habíamos intercambiado unas pocas palabras, sobre todo versiones sesgadas que Jessica se encargaba de propagar. Pero esta vez él quería hablar directamente conmigo. «Hola, Ana», empezó con voz casi tímida. Estuve pensando mucho en lo que pasó. Fue un shock para mí, la verdad. Pero quería decirte que lo siento por no darme cuenta antes. No merecías nada de esto. Sentí una mezcla de alivio y frustración. Adam había estado tan enfrascado en su relación con Jessica que no vio, o no quiso ver, lo que ocurría a su alrededor. «Gracias, Adam», dije con voz algo áspera. «Pero no tienes que disculparte tú. Solo hubiera preferido no tener que llegar hasta este punto». «Lo entiendo», dijo rápido, «pero me alegro de que lo sacaras a la luz. Jessica lo necesitaba. Ha estado comportándose como si el mundo le perteneciera, y no creo que entienda el alcance de lo que ha hecho». Silencio. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó al fin. «No lo sé. No puedo arreglar todo esto. Ni siquiera sé si puedo arreglar mi relación con ella. Pero ya no puedo permitir que me manipule, Adam. Se acabó». Seguimos hablando unos minutos más, aunque la conversación buscaba más un cierre que cualquier otra cosa. Después de todo lo ocurrido, era obvio que no volveríamos a la normalidad. Todo había cambiado, y no bastaba con unas disculpas o unas cuantas palabras amables. En las semanas posteriores, Jessica trató de acercarse un par de veces. Mandó algunos mensajes breves, con un tono pasivo-agresivo, diciendo que sentía algo de lo que había hecho, pero no demostrando una real conciencia del daño causado. En realidad, parecía más un intento de que la perdonara para volver a su status quo, como si aquí no hubiera pasado nada. Pero yo no podía. No podía olvidar el robo, ni cómo me había humillado y manipulado a toda la familia, haciéndome sentir que no valía nada. Al paso del tiempo descubrí que no la extrañaba tanto como creí que lo haría. No echaba de menos la toxicidad que había impregnado nuestra relación. No extrañaba la sensación de sentirme pequeña, insignificante, como si no importara. Estaba aprendiendo, paso a paso, que esto ya no tenía que ver con Jessica, sino conmigo, con mi paz, mis límites y mi vida. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que la vivía en mis propios términos. Había vencido. No porque la hubiera expuesto en pleno evento, sino porque por fin me defendí. Recuperé mi vida. Y eso valía mucho más que cualquier cosa que ella me hubiera quitado.